Ya estás bien. Si pasas mucho tiempo experimentando el mismo dolor, te cansas. Pero al final, para eso sirves. No importa bajo qué luz te escondas, nunca te escaparás de la agonía de estar viva. Bueno, estamos de vuelta en otro trabajo de medio tiempo. No, no lo pusieron. Ay, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Okay? Encima me muevo como con delay. No puedo ni siquiera llamar al phone guy. Para, no se supone que... ¡Ah! ¿Ok? Ya yo iba a decir, ¿y las cámaras? ¿Cómo sé yo que no se va a meter un tipo en fentanilo al local? Ah, esa es la cocina. ¡Ah! ¿Y dónde estoy yo? Ajá, lo flasheo y qué. Mira, échate para atrás. Te moviste. Está en 4. Como tu mamá. Ay, ay. Ah, ya va, no entiendo. Tipo, me van a avisar cuándo hacer eso. Marico, se están acercando. ¿Qué? ¡Ah, mami! Mano, ¿qué coño dije mami? What the fuck? Mi mami. No, pero en serio, ¿qué tengo que hacer? O sea, a ver, no es como que no sepa lo básico de ser un fucking guardia de seguridad, pero... Ya va, es que en serio me está dando algo. Me va a agarrar un jumpscare y apenas somos las 1 de la mañana, ¿sabes? ¿Dónde está? Keep the blinds closed when Bonnie is near or else he'll see you. ¡No me hagan tocar nada! ¿Cómo lo voy a cerrar? ¿Cómo voy a cerrar las cortinas? ¿Qué? ¡Ah! Brother, pero... ¿Ah? Coño, marica, pero a ver, si no me dicen nada, ¿cómo esperan que no muera? Por casualidad de la vida, no habrán otras cosas que quisieran explicarme. O sea, no para apagar la luz. Ya empezaron con su huevonada. Ajá, ¿y el flash room cómo se usa? Porque recuerdo haber utilizado algo parecido cuando trabajamos para Disney una vez, pero ese tenía más sentido. Acá es muy cuando le da la gana de funcionar, ¿sabes? Quítate, quítate. Nada personal. Yo realmente no vine a ser amiguitos, vine a ganar sueldo mínimo. ¿Qué coño era eso? Un coso de cartón. Ay, sí. Yo pensaba que era Spectra, una vaina así. ¿Y qué? Ya tengo una maldición siguiéndome a todos lados. No necesito otra. ¡Ah! ¡Ciérrate! No, ay, es que la tengo agarrada. ¡Ah! ¡Ciérrate esa mierda! ¿Se fue, no? Sí. Flash chica before she sneaks around back through the front entrance. Ah, ¿cuál? Ah, creo que es la que dice exit, ¿no? No, ese marica dice entrance. ¿Cómo va a ser exit? No sé qué hacer. Porque a ver, tú sabes que por lo menos en nuestro anterior trabajo nos dieron una explicación, un mapita, unas luces, unos hongos, los cuales disfruté bastante, por cierto. Aquí ni siquiera me dicen buenas noches, este es tu primer día. Nada, aquí es vaya y métase en esa mierda a morir. Es que esto ya ni es justificable ante el sindicato. Esto es tortuoso, weón. Esto ya es directamente ponerme a morir una y otra vez. Pero necesito el dinero, así que bueno. ¡Ay, chao! Este perro hijo de puta está por aquí. Me tengo que preocupar cuando llegue al 8, ¿sabes? ¡Ay, échate para allá, mujer! ¡Ah! ¡Pero bájate! Re que lo estoy haciendo como porque no sé qué hacer, weón. ¿Te imaginas que ahorita aparezca? Y tipo yo sin ver nada, marico. ¡Ay! Muestra tu cara, pues. Esto va a ser una noche muy larga, ¿eh? Hace rato me di cuenta que aquí arriba había un trigger warning, así que vamos a esperar a que esos cositos se pongan ahí. Y al parecer creo que no importa si vemos a Bonnie o no aquí en las cámaras, sino que hacemos riquiti y listo. Tengo que esperar a que se asome ahí como un pedófilo. R que son niños muertos. Era un pedófilo, son niños muertos, weón. Esta es la main entrance. Tenemos que evitar que chica llegue acá. Entonces si hacemos así, asado, son las 12:52. No quiero morirme tan rápido, ¿sabes lo que te digo? Por lo menos una horita, 2, hacer algo. Si no nos dan los $400, bueno, que sean 200, no importa. A este punto hasta los indigentes van a tener más propiedades que yo. ¡Marica! Que alguien llegue, que pase algo. Ya me está dando más nerviosismo no ver nada que realmente ver algo, huevón. Ay, through the window. Ay, Dios. Ah, ¿dónde? ¡Ay, papá! Last chica before she leaves the dining hall for the office. Te puedes decidir. Primero me dicen, anota esto. Primero nos dice flash chica para que no llegue a la entrada principal. Y después me dice flash chica before she leaves the dining hall for your office. Mama, el huevo que ya me dejaste flaco por tanta cambiadera de planes. Como sea, el hambre hace maravillas, así que tenemos que seguir. No me importa tú, me importa tu novia. Ay, ¿alguien más lo shippeaba? Ahorita me acabo de dar cuenta diciendo eso en voz alta. Estoy shippeando muertos. Ay, ¿a alguien más le gustaba mi ship necrófilo? Para la oreja ahí. ¡Flashy! ¡Bonnie! ¡Llégate, huevón! Que yo siento que me voy a voltear mal y me voy a morir por culpa de un pixel. ¿Sabes lo que te digo? Estoy yendo con el reloj, literal. Me está temblando todo, marico. ¡Ah, marica! ¡Ah! ¿Y este? Nah, ese no se va, él es chile cojones. Esta es la historia. Chico que quería formar. Puede ser que todavía me acuerde de esa mierda, weón. Marico, vamos muy bien. Son las 3. Ya son.
hacer esto en el primer día y encima no sé dónde está. Encima no es como que está en otra sala donde lo pueda ver. No, el PNG agarró e hizo tipo ahí codificar. Chao, no, chao. Chao, sayonara. Bueno, casi nos matan. Bienvenidos al segmento de datos curiosos. ¿Sabían que las gallinas tienen tan buena memoria que reconocen hasta más de 100 caras? Por lo que si llegaran a lastimar a alguna, sabrían que fuiste tú y te podrían matar a picotazos. Ahora saben algo nuevo. Divertido, ¿no? Regresemos a la red de entonces. Ya tenemos un plan y esta vez sí sabemos lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo entendí todo. Vamos a movernos entre la cámara 2 y la 4 a la vez que estamos pendientes de que Bonnie no nos haga una disección gratis. Quiero mencionar algo que me está molestando desde hace rato y no sé si alguien lo notó antes, pero ¿por qué hay una telaraña? ¿Quién comió aquí y cuándo? ¿Y por qué nadie lo limpió? Bueno, a ver, es entendible que no hayan personas que limpien aquí. O sea, ¿quién coño va a venir aquí a limpiar y va a sobrevivir? Ajá, aquí está la hijueputa esta. Tengo que esperar a que esta y no me diga, mira, mosca. No me había dado cuenta. Esta no es una foto del primer FNAF. Me acuerdo que de pequeña tenía una de estas computadoras y yo... De ahí viene mi drogadicción. Yo me la pasaba que sí, tocando la pantalla porque cuando las tocabas te daban un choque eléctrico así. Entonces yo decía, ay, qué divertido. Vamos a sentir como nuestros músculos se contraen. Y bueno, nada, era como que ¿dónde coño está chica, eh? Ok, aquí está. No sé qué va a pasar con Freddy. Realmente no me molestaría morir por Freddy. Me molestaría más morir por alguno de estos dos idiotas. Las cuerdas del capitalismo me atan aquí. No tengo otra opción, literal. McDonald's, lleno. Subway, muchas Karen. Wendy's, mucho influencer por el drive-thru. Entonces dije, bueno, no tengo tiempo en el día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a un lugar en la noche. ¿Y qué hay en los lugares en la noche? Que eres un guardia de seguridad y un lugar de mala muerte. Y bueno, yo pensaba que esto iba a ser algo más de ver junkies por la calle y decir, güey, no puedes entrar aquí, hermano. Fue buena decisión y lo estamos dudando un poco, pero plata es plata, así que podemos ver esto como ser guardia de una disco, porque ponte a pensar que hemos visto bichos gigantes con manchas de sangre que nos quieren atacar por existir. No es tan diferente, ¿cierto? Como mi abuelo decía, tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Ahorita que... Y a ver, ahorita que te pones a pensar, esto está como muy en el medio, tipo no sé dónde clasificarlos. Estos son muertos pero las están vivos, entonces no sé si tenerles el doble del miedo o si no temerles en absoluto. Yo no sé ni lo que estoy diciendo. En serio, me va a dar un paro cardíaco. ¿Dónde está la otra loca? Ok, son las 4. You think you're the drink, you're not even the cup. No, Dios. Trunks, tú eres más que la copa. ¡Ay, me van a matar! Aquí está la hijo de puta. ¡Chao! ¿Vieron esos reflejos? Soy Hawks. ¡Ay! ¡No ves en el mismo lugar, chama! Ese otro level de fastidio. Son las 5:30. Me van a matar. Exactamente. Ya casi. ¡Ay! Andas intensa, mami. A mí no me gusta la intensidad. Si esa es tu forma de llamar la atención, vas mal, porque prefiero las tranquilas. ¡Ay! Gané, perdí, me morí. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Era verdad que Freddy existía? No me jodas que me mató. Dale, huevón. Yo tengo una disyuntiva con esta canción, porque además de acordarme de Freddy, me acuerdo de ese capítulo de Kick Buttowski donde aparecía el jefe de la mafia italiana como de 10 años. Y se ponen ahí de que los hermanos no tienen que pelear. Hold on. O sea, que además de que me morí como 15 veces, no me pagaron. O sea, me morí más pobre que estoy. Eso es indignante. Bueno, está bien, supongo, ¿no? Me mataron, ya no tengo que sufrir más esta vida. ¡Sí!